Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. En la parte técnica nos están apoyando desde la ciudad de Arequipa Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón; en la ciudad de Lima Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión el día de hoy desde la ciudad de Lima les acompaña un servidor, Henry Moreno. El tema para el día de hoy, con este maravilloso libro del vaso roto de la Madre María Luisa del Inmaculado Corazón, nos habla del fervor sensible. Dice la cita bíblica: y comenzó a entristecerse y a sentir abatimiento. Pasaje de las Sagradas Escrituras en el Huerto de los Olivos, donde el Señor empieza a sentir ese abatimiento y esa tristeza, y previamente ha pedido la compañía de sus apóstoles, pero de manera muy especial de los más cercanos, Santiago, Pedro y Juan, los cuales se han quedado dormidos, y él está en ese sentido de profunda tristeza y abatimiento. Jesús, modelo acabadísimo de todos los que sufren, sintió desbocado de pavor una impotente repugnancia hacia el martirio hórrido que se le avecinaba. En su alma se produjo aquella noche un terrible derrumbamiento. Todas las tinieblas de la tierra parece se habían puesto de acuerdo para ceñirse sobre él. La divinidad y la humanidad vivieron una lucha gigantesca. Es bueno aquí hacer una pausa y meditar un poco en esa condición del Verbo hecho carne. El Hijo de Dios, divino desde la eternidad, engendrado por siempre por el Padre, con su condición divina, se ha hecho carne, ha asumido la totalidad de nuestro ser, nuestra corporalidad, y ha querido el Señor pasar su vida en esta tierra, el Verbo, ocultando la mayor parte del tiempo su divinidad, que de hecho solo sacó en algunos momentos cuando hizo milagros para confirmar la fe en sus hermanos, para hacer la caridad, el bien, pero el resto de su vida fue un vivir lo ordinario, ocultando la divinidad y viviendo esa vida plenamente humana, porque era hombre plenamente excepto en el pecado. Y también en el momento más tremendo tal vez de su vida, en el momento de la pasión, en ese huerto de los olivos, cuando según una revelación privada de Ana Catalina Emmerich, el cielo le permite ver esa pasión que va a vivir y también le permite ver en pasado, presente y futuro la respuesta de los seres humanos a esa entrega de él. Respuesta que muchas veces no fue generosa. Y él podía ver eso. Y suda sangre. Y está viviendo eso plenamente humano. Por eso habla aquí de todos esos sentimientos, de esa repugnancia que sentía en su humanidad, de todo lo que se le avecinaba. Y el único que se ha atrevido a retar: ¿quién de vosotros me convencerá de pecado? Sintió en su espíritu el rubor de todos los pecados del mundo. Esto es una frase que pronunció, ¿no? O sea, ¿quién me puede achacar a mí de pecado si Él es el hombre sin pecado, perfectamente humano, menos en el pecado? Y sin embargo, ha decidido asumir los pecados de la humanidad. Se ha hecho pecado por nosotros, sin que haya cometido pecado, pero ha cargado todos los pecados de los hombres en pasado, presente y porvenir. Lo ha hecho de manera simbólica en el bautismo, cuando sumergido en las aguas del Jordán, asumió, porque en la simbología de las aguas en la interpretación bíblica es todo lo que es mundano, carnal, pecaminoso, y él se sumerge en esas aguas y sumergido asume todos los pecados, todo ese mal lo asume de toda la humanidad. De tal manera que cuando sale también hay una interpretación, y es cuando se aparece la palomita, el Espíritu Santo, y simboliza esa resurrección, que también nos dice mucho a nosotros, porque Él ha asumido el pecado, pero ha visto la salida, la resurrección, a la cual también nosotros esperamos, esa vida nueva. ¿Cómo entonces se podrá tomar el fervor sensible como señal de santidad? Eso es una pregunta honda, ¿no? Si se supone que la vida de santidad
y tantos maestros de la vida espiritual nos lo dicen, como un San Juan de la Cruz que habla de la noche del sentido y que tenemos que llegar a dejar y abandonar esos sentidos y esa sensibilidad para remontarnos en la vida del espíritu, para ya no estar pendientes aquí de los deseos de la carne, de nuestras concupiscencias, de lo que los sentidos nos quieren llenar. El que quiera vivir una santidad tiene que llegar a dejar eso con la gracia de Dios. Entonces, si eso es así, si la meta es dejar esos sentidos para una vida perfecta y vivir solo lo del espíritu, ¿cómo es posible que el Señor, que es el santo, solo uno es santo, Dios, haya tenido esta experiencia sensible, este fervor sensible como señal de santidad? Parece una contradicción en el momento culmen allá. Sigue la madre. Seguramente que llegaremos a una respuesta. No vemos nada menos que en Jesús que el auténtico signo de perfección está en la aceptación primorosa de la voluntad, nunca en el sentimiento del corazón. Cuando María del Sagrado Corazón, hermana mayor de Santa Teresita, leyó el postrer capítulo de la historia de un alma, recuerden, la historia de un alma es la autobiografía que hizo Teresita, esas abrazadas páginas donde la santa canta sus deseos casi infinitos de martirio y de amor, desplomada de desaliento, le escribió unas líneas a las que respondió su santa hermana con una de las más hermosas cartas de su epistolario, que a propósito la recomendamos, uno de los documentos más hermosos para la vida espiritual es el epistolario que tiene Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo puede preguntarme si es posible amar a Dios como yo le amo? Mis deseos de martirio no son nada. Tales deseos son un consuelo que Jesús concede a veces a las almas débiles como la mía, pero cuando niega este consuelo, es gracia privilegiada. Recuerde las palabras de un santo religioso. Los mártires sufrieron con alegría y el rey de los mártires sufrió con tristeza. ¡Qué contradicción! O sea, ¿a qué nos está queriendo llevar? Al contraste de lo que puede ser, en este caso, nuestro martirio y lo que es el martirio de Jesús. Las características que acompañaron el martirio de Jesús y la que acompañan el martirio de los santos, por ejemplo. Aquí está diciendo, los mártires sufrieron con alegría. Los primeros años del cristianismo atestiguan cómo las familias formaban a sus hijos pequeños para el martirio, porque lo consideraban el mayor honor. Lo mejor que podía hacer un cristiano era morir mártir, a ejemplo de Cristo, y lo asumían con alegría, lo cual no quiere decir que no hubiera miedo, que no hubiera temor, pero estaba esa alegría. Y el rey de los mártires, que es Cristo, sufrió con tristeza, que es lo que estamos tocando hoy. Ese fervor sensible en el huerto de los olivos. Si Jesús dijo, Padre, si es posible, pase este cáliz, ¿cómo puede imaginar ahora que mis deseos son la señal de mi amor? ¿No está dispuesta a sufrir todo lo que Dios quiera? Sí, lo sé. Pues entonces, si desea sentir alegría, tener inclinación al padecer, entonces es su propia consolación la que busca. Le aseguro que si fuésemos juntas al martirio, vuestra caridad tendría gran mérito y yo ninguno. En síntesis, ¿qué es lo que quiere decir esta correspondencia entre la hermana mayor de Teresita y Teresita? A lo que va es a lo siguiente. Busquemos en el ofrecimiento de nosotros mismos, en el martirio que sea de cualquier orden que el Señor nos quiera enviar, ya sea el martirio de entregar la vida por Cristo en un momento determinado, como lo hicieron los primeros mártires, o ya sea en el martirio del alfilerazo de todos los días, como decía Santa Teresita, la vida cotidiana, y es estar entregando la vida día a día. En cualquiera de los dos casos, busquemos que en ello se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que quiere la voluntad de Dios? Que en ese momento estemos muy sensibles y haya una profunda tristeza, vivámosla con la gracia de Dios. Que en ese momento estemos en el colmo de la alegría, hagámoslo con la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios. En el caso de Cristo, el Señor le permitió pasar por esa profunda tristeza, por esa profunda tristeza de sentirse abandonado, solo, aunque no estaba, pero parecía que el Padre se hubiera desaparecido.
cuando clama allí en el huerto de los olivos, aparta de mí este cáliz. Naturalmente que no pueden tomarse como suenan las palabras de la santa, ya que ese inflamado deseo de martirio, al ser hijo de su amor a Dios, era de un quilate extraordinario, aunque su gran humildad lo rebaje. Pero es maravilloso el texto de esta carta. Ciertamente lo fundamental es esta pregunta. ¿No está dispuesta a sufrir todo lo que Dios quiere? Breves frases que compendian el tronco de la santidad. Estar dispuestos. Por eso decimos, eso es lo que importa, la voluntad de Dios, la disposición a vivir el martirio y la vida como Él quiera. Porque Él tiene una misión para todos y cada uno de nosotros. Una misión que es diferente para cada uno y que si no la cumplimos, nadie la va a poder cumplir por nosotros porque somos únicos e irrepetibles. Él nos ha creado y nos ama a nosotros en la totalidad. Es un misterio que Dios nos puede amar a cada uno de manera total y y a la vez amar a todos los demás hombres y mujeres sobre este planeta con esa misma totalidad. Eso solo lo sabe Dios cómo lo hace, pero es así. Dios me ama en mi totalidad y me ama totalmente y espera que yo cumpla esa misión. Una misión que está abocada a lo que aprendemos en el catecismo. Estamos hechos para amar y adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. A eso estamos abocados, a rendirle ese culto, ese amor a Dios y por supuesto a trabajar por la salvación de los demás. Breves frases que compendian el tronco de la santidad, estar dispuestos a cumplir esa voluntad de Dios. Hay quienes comentan, a los santos no les dolían los desprecios, como si los santos hubiesen sido creados en otro paraíso aparte del nuestro y hubiesen sido hechos de corcho y palo, no de carne y sangre. Y de verdad, yo también, y yo creo que muchos de ustedes tal vez hemos escuchado, bueno, pues es que si Dios me hubiera dado a mí las gracias o me diera las gracias que le dio, no sé, a una Santa Rosa de Lima, a un San Martín de Porres, pues también nosotros viviríamos de arrobamiento en arrobamiento y haríamos los sacrificios que habría que hacer porque tenemos esa gracia. Y es cierto que el Señor en su gran y amplio jardín tiene girasoles, es decir, santos grandísimos como un San Pedro de Alcántara, que son más heroicos que intentar imitarlos porque son santos grandes y Dios escoge a quien quiere porque es libre de hacerlo. Entonces tiene estos girasoles o tiene violetas, flores muy pequeñas como Teresita, pero el hecho de que haya una violeta y un girasol no le quita la dignidad, no hace que uno sea más digno que el otro. Y eso hace parte del jardín del Señor. ¿Y yo por qué voy a pedir que si yo fuera un girasol entonces sí sería santo? No, lo que tenemos que pedir es qué tipo de flor en ese jardín de Dios ha querido Dios que yo sea. ¿Cuál es la misión que Él quiere que yo cumpla? Y no estar comparándome, porque en la vida espiritual compararse hace mucho daño. Tenemos que pensar en la misión y en la entrega total que tenemos que dar. Eso no nos lo quita nadie. Todos tenemos que llegar a entregarnos totalmente, pero de acuerdo a lo que Dios me pide. Eso es lo que importa. Entonces a veces nos quedamos como si los santos hubiesen sido creados en otro paraíso aparte del nuestro y hubiesen sido hechos de otro material, ¿no? Del mismo material. La santidad es una disposición del espíritu a lo más heroico y total, jamás una atracción o alegría sensible por la renuncia o el sufrimiento. Aquí es importante, ¿no? Ya cuando aquí habla de lo heroico, antes hablábamos de que una santidad de San Pedro de Alcántara heroica es más ejemplar vista que imitable, porque, bueno, por esto que decimos de no compararnos. Tal vez yo no esté destinado o una mujer a colgarse de los cabellos como Santa Rosa de Lima, porque esa gracia se la dio a ella. A nosotros nos ha dado otra gracia. Pero eso no significa que esas gracias que nosotros hemos recibido, sean más o sean menos, no estén dispuestas a vivirse de modo heroico. Es decir, tenemos que vivir de manera heroica eso que Dios nos pide, sea pequeño, sea grande, sea más o sea menos, pero hay que vivirlo de manera heroica, es lo que está diciendo aquí.
y por lo tanto jamás una atracción o alegría sensible por la renuncia o el sufrimiento. Yo no le puedo pedir al Señor que en ese momento de la prueba me tenga que responder con un sentimiento esto de una alegría sensible o de un sufrimiento específico. Yo tengo que dejar que Dios ponga allí lo que quiera y clamar y pedir confianza a Él, como el Señor clamaba al Padre Celestial: Dios mío, cuando lo decía en la cruz, ¿por qué me has dejado aquí solo, aparentemente? Clamar, y Dios te escuchará. Aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Allí está lo importante. Creo que eso es lo más importante. Y el Señor nos lo enseña en el huerto de los olivos. Él clama a Dios, deja traslucir eso sensible, pero al final, para enseñarnos que todo debe terminar en hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiera. Vamos a poner otro ejemplo. San Pablo, San Pablo le pide al Señor que le quite el aguijón que él tiene en su carne, porque él comenta que el Señor desde el principio permitió que viviera con un aguijón en la carne que lo mantiene todo el tiempo, y él dice: 3 veces les he pedido que me quite este aguijón de la carne. No sabemos qué tipo de aguijón era, pero se lo tenía ahí, y el Señor le dice: Pablo, te basta mi gracia. Entonces ahí vemos la parte sensible de Pablo, que pide al Señor, que clama como el Señor en los huertos de los olivos: Señor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este aguijón. Pero luego se abandona a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es: Pablo, mi gracia te basta. Igual nosotros. Tal vez con una enfermedad que nos manda, tal vez con un fracaso económico que permite que pase por nuestras vidas. En fin, cada quien en su circunstancia. Clame, pida a Dios. No estamos, no, Dios no nos niega el pedir, el manifestar eso puramente humano y sensible, que es clamar a Dios, pedir su gracia, pero luego quedémonos tranquilos y en paz, y que se haga la voluntad de Dios, cualquiera que ella sea. El doctor de la llama, es decir, San Juan de la Cruz, nos dice sin rodeos que el amor no consiste en sentir grandes cosas, no es en el sentimiento, sino en los actos de la voluntad. En nuestros ratos de vacío y de imponente tedio espiritual, en esos asfixiantes socavones de la noche oscura que hemos hablado en otros programas, la noche oscura del sentido, la noche oscura del espíritu del que habla San Juan de la Cruz, en esas interminables etapas donde la falta de atractivo y de gusto en el desayuno diario del alma, es decir, en la oración, acordémonos que el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en padecer por el amado. Por eso, cuando vayamos a la oración, vayamos así estemos secos, así no tengamos ganas. No me voy a quedar en la cama diciendo: hoy no siento fervor sensible, no tengo ganas, ¿qué hago yendo ante el Santísimo si voy a estar allí como de una manera hipócrita? Porque no quiero, no me siento. Voy a ir cuando sienta que tengo fervor, cuando sienta que tengo algo que decirle. No sé ni qué es lo que le quiero decir hoy a Dios, no lo sé. Pues no, no es del sentimiento, es del acto de la voluntad que dice: Señor, no tengo ganas, pero allá voy porque tengo una cita contigo. Allá voy porque te necesito, y tal vez no tenga que decirte, no tengas palabras, yo no tenga palabras que decirte, ni pensamientos, me encuentro seco o me siento con una depresión, con una frustración, pero aquí estoy. Tal vez estoy en una vela, tengo mucho sueño, tengo el peso del trabajo del día, tal vez se me empiezan a cerrar los ojos, pero le digo: Señor, así como estoy, aquí estoy. Ese es el acto de la voluntad que Dios quiere para todos nosotros. La propia Santa de Lisieux, en una conversación con la Madre Inés, declaró: he pasado en sequedad mi vida religiosa entera, por decirlo así. Ha sido muy raro que yo haya sido consolada. Y uno se imagina que Teresita, con esa infancia de la vida espiritual, ese testamento que dejó, que es toda una filosofía de vida de santidad, el camino de la infancia espiritual, tuvo que haber sido una santa muy consolada. Y miren sus palabras. Se lo dice a su hermana, que en ese momento era superiora, creo: he pasado en sequedad mi vida religiosa entera. Ha sido muy raro que haya yo sido consolada. Otro ejemplo que sí es absolutamente contundente.
Santa Teresa de Calcuta, que tuvo una manifestación maravillosa en ese tren cuando el Señor le mostró que tenía que ir a Calcuta a evangelizar a los más pobres de los pobres en las calles de la India, en Calcuta. Y después de esa manifestación, más de 40 años sin manifestación sensible alguna de parte del Señor. Seca. ¿Qué la sostuvo? Cuando incluso en reacciones de su vida espiritual llega a manifestar que no siente a Dios, tiene tentaciones incluso de que no existe. ¿Qué es la que la sostiene? La fe y los actos de voluntad que hace por su prójimo, por los más pobres de los pobres, nunca los deja de hacer, porque no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de confianza en Dios por la fe y de firmeza y de perseverancia que se pide en la oración. Nunca dejó la oración, así estuviera seca. Parte de los santos vivieron una mística serena, sin exhibiciones ni grandes sentimientos. El fervor sensible no es, pues, esencial en el amor de Dios. El Señor lo puede poner o lo puede quitar. Nos puede dar un gusto sensible en la oración o no. Él verá lo que más nos conviene, pero no está en esto, recordémoslo de nuevo. Está en la perseverancia, en los actos de la voluntad. Basta querer amarle, nos dice la Madre María Luisa, con propósito sincero para ya amarle. Lo insustituible es la energía y disposición del Espíritu ante todas las voluntades divinas. Ese beso rendido a todo sagrado y difícil querer. Miren, hemos dicho que lo importante son los actos de la voluntad, pero por supuesto que sería imposible para nosotros tener un acto de voluntad si no contamos con la ayuda de la palomita, del Espíritu Santo. Recordemos muchísimo lo que decía un autor en un maravilloso libro que se llama Las tres edades de la vida interior, creo que del gran dominico Garrigó Lagrange, que nos habla de que para poder llegar a puerto vamos en una barca y podemos ir a remo o a vela. Cuando vamos a remo es simplemente virtud humana, que hay que practicarla. Las virtudes humanas, por ejemplo, prudencia, justicia, templanza, fortaleza, pero dependemos muchísimo de izar la vela para que sople el viento y vayamos más rápido y más seguros hacia ese puerto. Y esa desplegar de las velas es la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, en conclusión, Dios cuenta con nosotros, con nuestro esfuerzo humano, pero tenemos que pedir la gracia del Espíritu Santo. Por eso aquí dice que lo insustituible es la energía y disposición del espíritu ante todas las voluntades divinas. Espíritu humano que se deja del espíritu divino, porque el puro espíritu humano, el remo, no llega, no es seguro. Despleguemos las velas del Espíritu Santo. Finalmente, antes que siquiera apunte la aurora del sacrificio que nos va a pedir, estemos ya en la puerta con el sacrificio dado. Aquí estoy, Señor, ¿no? Aquí estoy para hacer tu voluntad, o como le dijo el profeta al Señor. Aquí estoy, envíame. Lo importante es acudir a todos los pedidos del Señor como si se acabara de tocar a fuego. Cuando tocan en los bomberos y todo el mundo está allí, listo, pues que también el Señor nos encuentre listos en la disposición de su voluntad y para eso hay que estar en vela permanente, ¿no? En vigilia permanente, con un corazón siempre dispuesto a las voluntades del Señor. Pues pidámosle hacia el final del programa que sea nuestra Madre bendita, la Santísima Virgen María, las que nos conceda esa gracia y nos alcance también los favores del Espíritu Santo, ella que es la esposa del Espíritu Santo, para que despleguemos las velas de nuestro ser y vayamos siempre a cumplir con todas las voluntades del Señor, cueste lo que cueste. A ella le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.